¿Ya? ¿Tienen su frase? Lo que signifique para ustedes ese pasaje o cómo lo aplican. La frase. Bueno, ya voy a pedirle al equipo de Diana si pueden leernos su frase del pasaje. Porque ustedes me dijeron que ya habían terminado. Ok. Bueno, puedes leerla otra vez porque para esto el hermano Pichardo va a elegir una frase ganadora. Entonces, no por nada está ahí sentada. No es cierto, hermano. Bueno, vamos a... Otra vez nuevamente, por favor. Otra vez nuevamente. Ok. El equipo de hermano Misael, atrás. Ok. El equipo de Jonathan. Creo que no agarraron el pasaje correcto, ¿no? Ok. Hermano, ¿le gustó? Ok. ¿Puede decirnos, hermano, cuál frase es la que más se acerca o más? Esta vez no hay favoritos. Ni malditos. ¿La primera? Ok. Bueno, la primera es la que acaba de elegir el hermano, que es la que se acerca un poquito más a lo que él va a predicar esta mañana. Entonces, vamos a darle tiempo al hermano para que pase y nos dé su meditación. Bueno, y tiene razón Ale de que se acerca un poquito nada más. Un poquito. Vamos a ponernos en las manos de Dios en oración. Les pido que ahí en su lugar inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por esta hermosa mañana que nos permites despertar, en el cual podemos buscar tu rostro. Rogamos ahora que seas tú hablando nuestras vidas, llenando nuestra necesidad. Ponemos este tiempo en tus benditas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me pidieron que hablara sobre uno de los valores de carácter FIRST, pero la verdad me cuesta un poco de trabajo comprender el asunto, ¿no? de carácter FIRST. Es muy bueno el material, pero quiero llevarlos a la reflexión
acerca del valor de la diligencia. Y ahí en el pasaje que ustedes leyeron, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, diligencia. En unas cuantas palabras, en 3 o 4 palabras, describe lo que es diligencia. Alguien que nos ayude. 3 o 4 palabras. ¿Qué cosa es diligencia? Perseverancia tiene que ver con ello. Esfuerzo, prontitud, excelencia, intención, disciplina, cuidado. Bueno, tiene que ver con todo eso y me llamó la atención el asunto de la prontitud y excelencia. Prontitud y excelencia, velocidad. Hoy en día vivimos en una generación donde queremos las cosas rápido, ¿no? Queremos las cosas rápido. Quieren un cafecito, meten la taza ahí al microondas y en un minuto ya está caliente el agua, le pone el café y el azúcar y listo, ¿no? Una sopa Maruchan, ustedes son especialistas en esto cuando ya la noche está casi a punto de fenecer y tienen hambre por ahí, están estudiando, los que estudian. Pero hoy queremos las cosas bastante rápido. Y hay algunas personas que han contrastado la rapidez con la calidad. Incluso han dicho frases como: ¿qué prefieres? ¿Calidad o rapidez? Y la contrastan y dicen: bueno, las cosas de calidad llevan tiempo. ¿Han oído eso? Las cosas que son de calidad llevan tiempo. Si tú quieres las cosas rápido, bueno, pues como salga, ¿no? Pero la diligencia tiene que ver con estas dos cosas, con entregar las cosas a tiempo y hacerlas de calidad. Vamos a suponer que alguno de ustedes hace un excelente trabajo de calidad y lo entrega después de que ya terminó el bimestre. Ya no sirve, ¿no? Bueno, a lo mejor para ustedes les va a servir y para los demás, pero para el objetivo que ustedes estaban pretendiendo ya no sirve, ¿no? Entonces, va muy relacionado con esto. Ahorita vamos a definir con mayor precisión lo que es la diligencia y tiene que ver con concretar algunas tareas. Pero si solamente pudieras el día de hoy completar un proyecto, ¿cuál sería? Solo un proyecto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En cuál? ¿Perdón? Sobrevivir las últimas 5 semanas antes del apocalipsis. Ok. ¿Alguien más? Un proyecto. ¿En cuál te enfocarías? Terminar de leer la Biblia. Y tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Y hay que establecer un orden de prioridades en ellos. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo allí en Hechos 20:24 dice: mi vida carecería de valor si no fuera para predicar la palabra. De eso se trata mi vida, ¿no? Entonces Pablo diría: si yo tuviera que concretar un proyecto el día de hoy, completarlo, sería eso. Y cada uno de nosotros tenemos un orden de prioridades en el cual nos enfocamos, pero necesitamos tener claridad en dónde nos vamos a enfocar. Bueno, Character First define diligencia como invertir mi tiempo y energía para desempeñar las tareas que se me asignen. Repito, invertir mi tiempo y energía para desempeñar las tareas que se me asignen. Y tiene que ver con lo que ustedes mencionaban de la rapidez, de la prontitud. Hay algunas cosas que demandan urgencia y no se puede pasar más tiempo. Y la diligencia tiene que ver con eso. Otra de las definiciones que aparecen por ahí es poner todo el corazón en la tarea y poder dedicar toda nuestra energía para que triunfe. Y esto me llamó mucho la atención porque si tú vas a ser diligente en algo, tienes que poner todo el corazón en ello. Si tu corazón no está en ello, difícilmente vas a ser diligente. ¿Recuerdan la vez pasada que les platicaba la diligencia con la que yo iba cuando andaba noviando con mi esposa hasta su casa? ¿Recuerdan que les platiqué eso, no? Yo ponía toda la diligencia porque mi corazón palpitaba con mucha rapidez, ¿no?
Entonces, cuando ahí en tu interior hay un impulso muy grande, vas a poder ser diligente. Y por eso yo me ponía a reflexionar, ¿cuáles son algunos consejos que podríamos encontrar para que nosotros desarrollemos diligencia en nuestra vida? Y me puse a pensar cuando el Señor Jesús decía, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 30 y 31, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y me llama mucho la atención esa partecita donde dice, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Cuando pones todo tu corazón en lo que haces, vas a lograr grandes cosas. Las grandes cosas que se han logrado en la vida se han logrado porque una persona ha puesto todo su corazón en ello. Incluso en la Biblia encontramos varias veces la frase con todo tu corazón. Y ahí les pongo algunos ejemplos y las citas después las buscan. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 4:29, busca a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6:5, ama a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 10:12, sirve a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 30:2, obedece a Dios con todo tu corazón. Y Proverbios 3:5, confía en Dios con todo tu corazón. Y para que no quedara nada fuera de las cosas que el creyente debe de hacer con todo su corazón, lo que lo va a impulsar para actuar con diligencia, el apóstol Pablo en Colosenses 3:23 dice, cuando hagas cualquier trabajo, háganlo ¿de qué manera? De todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Entonces, la diligencia va a brotar de un anhelo profundo de tu corazón. Me llamó mucho la atención una porción de la palabra en Romanos 12:11, cuando Pablo dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. En la Reina Valera dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu. Y hay otras versiones donde la parte que dice fervientes en el Espíritu, dice hagan las cosas con entusiasmo. Hagan las cosas con entusiasmo. Me encontré 2 o 3 versiones que traducen así esa última parte. Hagan las cosas con entusiasmo. Y llegué a la conclusión que la diligencia es producto de un espíritu fervoroso. Dice el apóstol Pablo, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces la diligencia va a ser producto del fervor que exista en tu espíritu. Y la palabra fervor, chequea ahí en el griego, significa caliente, un espíritu caliente. Y cuando un espíritu está caliente, tiene un impulso, pero también el espíritu se enfría. ¿Recuerdan cuando en la palabra se menciona que a veces nosotros apagamos el espíritu? No apaguéis el espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener cuidado de no apagar el espíritu. Si tú quieres poner diligencia, hacer las cosas con prontitud y hacerlas bien, necesitas mantener un espíritu ardiente, un espíritu caliente, un espíritu fervoroso, como dice esta palabra. Y quiero rápidamente que hagamos un pequeño examencito acerca de algunas cosas que van apagando nuestro espíritu. Y quiero que lo hagas, porque de muchas cosas de las que vamos a mencionar en este examencito, dependa que tú pongas toda diligencia y termines los últimos días que te queden aquí en el seminario. De ellos depende que le pongas toda la diligencia para cumplir con tu propósito de vida. Depende que le pongas toda la diligencia para cumplir tu ministerio ahí en la iglesia, ahí en tu lugar de trabajo, en tu campo de trabajo. Hay 7 cosas que van apagando nuestro espíritu, que debes de prestar atención a ellas por si quieres ser diligente y mantener en tu corazón el fervor del espíritu. Porque el fervor del espíritu es lo que te va a permitir ser diligente. Y aclaro, la diligencia implica hacer las cosas bien y pronto. Hacer las cosas bien y pronto.
Debemos de olvidarnos de ese pensamiento que nos ha metido la sociedad de que si quieres calidad, la calidad lleva tiempo. Si quieres prontitud, no va a ser de muy buena calidad. Falso. La diligencia implica que tú haces tus tareas pronto y bien. Pero para lograr tener la diligencia que demandan las cosas que necesitamos hacer, recuerda, el espíritu fervoroso es importantísimo. Y quiero rápidamente que hagamos este autoexamen acerca de las cosas que van enfriando, que van apagando nuestro espíritu. ¿Listo? Número 1, anótale por ahí si quieres anotar, un propósito confuso. Un propósito confuso va apagando tu espíritu. Cuando tú no tienes claro hacia dónde te diriges, cuando no tienes claras las tareas que tienes que realizar en la vida, difícilmente vas a tener ese impulso para lograrlas. Dice Isaías en Isaías 49:4, y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. ¿Alguna vez te has sentido así? A lo mejor con algunas tareas en el seminario, pudiera ser, ¿no? En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Bueno, la realidad es que cuando nosotros no tenemos claridad en las cosas que debemos de realizar, nuestro espíritu se va apagando. Pero por el contrario, cuando tú tienes bien claro tu propósito, tu misión de vida, eso te va a mover, eso te va a impulsar. Si tú no tienes claro, pues ¿para qué me levanto el día lunes? Si tú no tienes claro, ¿para qué me esfuerzo? No sé si me explico. Entonces la claridad de propósito en tu vida va a mantener tu espíritu fervoroso para que tú tengas el impulso y lo hagas diligentemente. Por eso el apóstol Pablo les decía hace un momento ahí en Hechos 20:24, dice, mi vida carecería de valor si no fuera para cumplir mi propósito, que es llevar las buenas nuevas. Cuando tú tienes claridad de hacia dónde Dios te está moviendo, hacia allá te diriges. Pero si no tienes claridad, de repente vas a llegar a un momento en tu vida que vas a decir, ¿y cómo llegué aquí? Yo encuentro gente hoy en día que de repente dice, yo no sé ni por qué me casé con este. Bueno, es muy sencillo, porque hay muchas cosas en las cuales no hay claridad de vida. Yo no sé por qué estudié esto, yo no sé por qué me metí en esto, porque no tienen claro el propósito y la misión de su vida. Pero en cambio, cuando tú tienes la claridad, sabes que cada momento, incluso cuando haya problemas, haya circunstancias difíciles, ellas se convierten en un escalón para conquistar tu propósito. Por eso, un propósito confuso va apagando tu espíritu. Número 2. Talentos sin usar. Talentos sin usar. ¿De repente te has encontrado personas que no disfrutan lo que hacen? Uno de los ejemplos maravillosos que siempre pongo es cuando voy al Seguro Social. Deposito mi carnet ahí en el escritorio de la enfermera o de la asistente y ella amablemente me dice, ¿qué quiere? ¿Ustedes creen que ella disfruta lo que hace? Bueno, la realidad es que así hay muchas personas en sus trabajos. Y esto es entendible, ¿por qué? Porque en los trabajos no utilizan todas las habilidades, todos los talentos que ellos tienen. Hay estudios que dicen que solamente se utilizan el 30% de los talentos en los trabajos. Y de repente se vuelve tan rutinario el trabajo que la gente se aburre. ¿Y por qué se aburre? Porque todavía hay un 70% de talentos y habilidades que son un potencial ahí que pudieran utilizar. Ustedes mismos en el ministerio, ¿cuántos de ustedes en lo que hacen en su campo de trabajo creen que tienen más habilidades, más talentos para hacer más de lo que están haciendo ahora? No estamos utilizando todo. Y cuando la gente no utiliza todas sus habilidades, todo su talento, se aburre. Y eso va apagando su espíritu.
Por eso decía el Señor, pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. ¿Por qué? Porque incluso los dones espirituales que Dios te dio a ti definen mucho de lo que Dios quiere de tu vida. No solamente de tu ministerio en una iglesia, sino de lo que quiere de tu vida. Si Dios te dio el don de la enseñanza, pues Él quiere que lo utilices y donde quiera. Si Dios te dio el don de pastorado, Él quiere que lo utilices donde sea. Yo enseño en una empresa y si me preguntan qué hago ahí, yo les digo, pastoreo gente. Aunque no se lo digan al dueño porque ya estarían problemas, ¿no? Hace mucho tiempo, una persona, director de un seminario de cuyo nombre no quiero acordarme, por supuesto que no es aquí Lomas Verdes, una vez me llamó que si podíamos desayunar y él era, director de ese seminario y una hermana de mi iglesia daba clases en ese seminario, pero entonces ellos empezaron a tener una pugna entre ellos y me llamó y ya pues, desayunamos y me empezó a hablar mal de la hermana y me dice, no, esa mujer dice que a ti no te considera tu pastor. Dice que su pastor es fulano de tal, un hermano que había tenido en otra iglesia, pero a ti no te considera su pastor. Y yo lo escuchaba y le decía, bueno, pues qué tristeza que no me considere su pastor porque Dios la puso en mi iglesia. ¿Y para qué creen que me la puso ahí en la iglesia? Pues para pastorearla. Pero yo sabía que detrás de eso había los problemillas entre ellos. Y le empecé a preguntar, y por cierto, ¿quién es tu pastor? Dice, bueno, cuando estoy en la iglesia, no, ¿quién te pastorea? No cuando estás en la iglesia. Y entonces empecé a mostrarle la necesidad que él tenía también de que alguien le estuviera dando dirección. Y bueno, la idea también era llevarlo al asunto de tener cuidado en sus relaciones. Y después de un tiempo le dije, ¿qué crees que vine a hacer ahorita contigo? Porque son los dones que Dios me dio. Por eso, cuando tú utilizas tus habilidades, tus dones, eso va a mantener el fervor del Espíritu en tu interior y eso va a producir que tú seas diligente. Pero cuando la gente no usa todos sus talentos, eso va a apagar el espíritu. Una tercera cosa, cuando hay desequilibrio en tu vida, tu espíritu se va apagando. Quiero explicarlo de la siguiente manera. Hay ocasiones que tienes muchas cosas que hacer y eso te va agotando. Pero hay ocasiones también que tienes casi nada que hacer y eso también va apagando el espíritu. Por eso es bien importante el equilibrio en nuestra vida. Es importantísimo el equilibrio en nuestra vida. Pero esto es todo un arte, o podría ser también algo así como un gran deporte. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Hoy que venía para acá, veía en diferentes lugares gente corriendo, gente ejercitándose, pues para mantener un cuerpo saludable, para mantener la salud, y decía qué bueno que la gente hace eso, pero hoy me he encontrado con que la gente descuida otras áreas de su vida. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Sí, el ejercicio físico es provechoso, pero no tanto como ejercitarte en aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad. Por eso necesitamos establecer equilibrio en nuestra vida. Y si tenemos una vida desequilibrada, nuestro espíritu se va apagando. A lo mejor tú eres bien fervoroso en el ámbito espiritual, pero si no le prestas atención a tu cuerpo, al aspecto físico, eso también va matando, eso también va apagando el espíritu. Hermanos, ¿recuerdas ese pasaje donde dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu espíritu? Entonces, la palabra de Dios nos lleva a la necesidad de vivir una vida equilibrada. Y si hay desequilibrio en tu vida, eso va apagando el espíritu. Eso va matando el impulso que hay en tu interior. Número 4, un pecado sin confesar.
Un pecado sin confesar. Dice la palabra de Dios en Salmos 38 del 4 al 6, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. A causa de mis errores sufro ahora de dolores insoportables. Me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. ¿Te has sentido alguna vez así? David se sentía de esa manera. ¿Por qué? Porque su pecado estaba encubierto. Hasta que su pecado salió a flote, hasta que él tuvo la responsabilidad sobre su pecado y lo enfrentó, es que empezó a sanar su vida y empezó nuevamente a experimentar el impulso para cumplir con el plan de Dios para su vida. Pero cuando hay pecado en nuestra vida y no lo confesamos, eso nos va frenando, eso va apagando tu espíritu. Y entonces no tendrás el impulso necesario para hacer las cosas diligentemente. El pecado produce un gran peso en nosotros, lo que se llama culpa. Y yo digo que la culpa es una de las cosas que beneficia muchísimo a la indigencia. ¿Por qué beneficia mucho a la indigencia? Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo he escuchado gente que da una moneda al indigente y dice, ya hice mi buena obra del día. Y de verdad los indigentes aquí en nuestra ciudad y en el país viven bastante bien, En una ocasión hicieron un reportaje Televisa a algunos indigentes en la Ciudad de México y yo trabajaba en un tiempo ahí cerca de la zona rosa y cuando salía del metro Insurgentes había una señora así con un rebocito y siempre estaba pidiendo dinero. Y esos de Televisa siguieron a esa señora, vivía en la colonia agrícola oriental y era dueña de 2 edificios la señora. O sea, deja la indigencia. ¿Y por qué deja? Por la culpa que la persona va cargando en sí. Y la culpa que la persona va cargando es causa del pecado que hay en su vida y que no la deja seguir adelante. La persona puede dar una moneda, puede sentirse en paz por un poco de tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña la solución para el pecado en nuestra vida. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es una gran bendición de Dios para nuestra vida. Es una de las grandes bendiciones de conocer a Jesucristo, quitar ese gran peso que vamos cargando encima. ¿Quieren darse cuenta de los estragos de la culpa en nuestra vida? ¿Sí? ¿Quieren darse cuenta? Por ejemplo, Eduardo, ya nos enteramos de todo. Los demás empiezan, ¿y qué habrá sido? Eduardo, ¿de qué todo? ¿Recuerdan el autor de el libro de Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle? Él era un bromista de primera. Y se cuenta la historia que algunos de sus amigos les envió una tarjetita con una leyenda que decía, se ha descubierto todo, tienes que salir inmediatamente del país. Y era una broma. ¿Y saben qué hicieron sus amigos? Salieron inmediatamente del país. ¿Por qué? Porque el ser humano trae un gran peso de culpa en sí y eso es producto del pecado. Hasta que le ponemos solución. Y por eso cuando hay pecado en nuestra vida, nuestro espíritu se va apagando, se va marchitando y no tienes el impulso para hacer las cosas diligentemente. Número 5, un conflicto sin resolver. Cuando hay conflictos que tú no has resuelto, eso causa de verdad apatía, eso causa que tu espíritu se vaya apagando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cierto día por la mañana, con mucho ánimo se levantan? No, sí Señor, hoy va a ser un gran día. Y se levantan con todo el ánimo, desayunan con todo el ánimo. Y los que son casados, antes de salir se echan un round con su esposa. ¿Dónde queda todo el impulso que traían para esa mañana? Hasta que no resuelvas el conflicto. Hasta que no resuelvas el conflicto. Ve lo que dice Job. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. El conflicto produce resentimiento.
Y el resentimiento no te permite vivir con impulso en tu vida. Job 18:4 dice: es tal tu enojo que te desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverá de su lugar las rocas. Es decir, el enojarse intensamente no tiene ningún sentido. El enojo profundo no resuelve nada. Hasta que resuelves tus conflictos, hasta que te pones en paz con los demás. El conflicto y el ánimo o el fervor del espíritu no pueden ir juntos. El conflicto apaga el espíritu. O el fervor que da el espíritu te guía, te impulsa a que resuelvas tus problemas. De ser necesario, a que perdones. O de ser necesario, a que pidas perdón. Pero si hay conflicto en tu vida que tú no has resuelto, tu espíritu se va marchitando. Tu espíritu se va apagando. Número 6, una vida sin apoyo. Una vida sin apoyo. La soledad es uno de los problemas más grandes de la vida. La Biblia dice desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ideó para las relaciones. Dios creó al ser humano como un ser social. Es muy triste la vida de las personas que no tienen apoyo a su alrededor. Por eso dice Eclesiastés 4, 9 y 10, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien le levante. Yo tengo una pregunta. Cuando tú caes, ¿quién te levanta? Cuando tú caes, ¿quién te levanta? ¿Quién está allí para tenderte la mano y levantarte? Piensa en tu cabeza ahí el nombre de alguien o de algunos que te tienden la mano cuando tú caes. Y si no viene ningún nombre ahí a tu cabeza, por eso de repente sientes en tu interior que tu espíritu se está marchitando. Porque necesitamos de personas a nuestro alrededor para que el espíritu se mantenga ferviente. La gente que vive sola sufre mucho. Y mucho de ellos a veces depende de la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. A veces la forma en que tú te conduces en la vida repele a la gente. A veces sí hay necesidad de repeler a algunos cuantos de nuestra vida, pero si tu conducta es tal que te estás quedando solo, en breve tu espíritu se va a ir apagando. Y por último, la número 7, que es realmente la causa de todas. Si tú no nutres tu espíritu, él mismo se va a ir apagando. A final de cuentas, el asunto de mantener el fervor en tu interior es un asunto intencional. Tienes que trabajar en ello y tienes que nutrir el espíritu. Si tu espíritu no está siendo nutrido, rápidamente se va a apagar. Dice la palabra de Dios: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando entregaste tu vida a Jesús? ¿Recuerdas todo lo que hacías? ¿Recuerdas cómo sentías un enorme impulso por buscar al Señor? A mí me encanta un pasaje que les voy a compartir como final, pero antes quiero preguntarles algo. Díganme, ¿cuál podría ser uno de los más grandes pecados en el cristiano? Uno de los más grandes pecados. Algunos dirían la indiferencia, algunos dirían la mentira, algunos dirían la homosexualidad, pero tiene más que ver con lo primero. Si quieren, Germán, me ayudas a poner la última diapositiva. Y es Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5. El Señor escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: wow, yo sé que tú eres una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que incluso tiene una excelente doctrina, porque aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, tú los dejas al descubierto. Era una iglesia que no tenía problemas de trabajo.
porque trabajaban arduamente. Era una iglesia que no tenía problemas de doctrina. Wow, porque eran estudiosos de la Biblia, y aquellos que se decían apóstoles, profetas, a lo mejor hasta los de este siglo que se dicen, los dejaré al descubierto como falsos. Pero el Señor sí les dice algo. Sin embargo, tengo en tu contra, ¿qué? Que has abandonado tu primer amor. Que has abandonado tu primer amor. Y a final de cuentas, esto es la raíz de que tu espíritu se vaya apagando, de que tu espíritu se vaya marchitando y no pongas todo el empeño y la diligencia para realizar la tarea. A lo mejor cuando llegaste aquí al seminario había en tu interior un amor por el Señor de tal manera que estabas totalmente dispuesto, tu corazón dispuesto, tu mente dispuesta a la enseñanza que el Señor quería traer a tu vida a través de tus profesores. Pero tu relación con Dios se fue apagando. Hoy te relacionas más con los libros que con Dios. El Señor les escribió y les dijo: tengo contra ustedes algo. Han abandonado su primer amor. Han abandonado su primer amor. Y me encanta la comparación que hace el Señor. El primer amor. ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste? Algunos todavía lo tienen fresco, ¿no? ¿Recuerdas cómo tu corazón palpitaba? Ya llegaba la hora para la cita. La emoción te invadía. No podías dejar de pensar en él o en ella. Pero después de un tiempo, eso se va apagando. Yo fácilmente, cuando voy a un restaurante, puedo identificar qué parejas son matrimonio y qué parejas son novios. Fácilmente. ¿Cómo están los novios en un restaurante? La comida ya se enfrió, el café está horriblemente frío, pero ellos tomados de la mano, viéndose fijamente a los ojos, hablando el uno con el otro y prestando toda la atención del mundo. ¿Y los matrimonios? Ellos en su negocio, comiendo. Si de repente se voltean y se ven un poquito, es para gruñir algo. Y siguen en lo suyo. Ese primer amor se va apagando. Esa es la comparación que el Señor hace, y eso sucede en nuestras vidas también. Tal vez el Señor podría decirte a ti mismo: yo sé que, entregas unos trabajos impresionantes aquí en el seminario. Haces unas investigaciones dignas de tesis. Y tu campo de trabajo, no hombre, yo sé cómo corriendo te vas el viernes para estar ahí presente y dar lo mejor de ti sábado y domingo. Pero tal vez el Señor te podría decir: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Dice adelantito: por tanto, recuerda de dónde has caído. Me encanta esa primera palabra, recuerda. ¿Recuerdas el momento en que entregaste tu vida a Jesús? ¿Recuerdas esos primeros días? ¿Cómo no había nada más que desearas que estar en su presencia? Que levantarte temprano para abrir la Biblia y las letras de la Biblia brincaban de tal manera que se enraizaban en tu corazón. ¿Recuerdas cuando en tu corazón estaba el anhelo de que ya llegara el día miércoles de la reunión de oración o el día domingo para estar en la iglesia? ¿Recuerdas? Pero algo ha pasado. Y el Señor te dice: recuerda. ¿Recuerdas cuando en tu corazón había un impulso impresionante por la gente que no conocía a Cristo?
¿Recuerdas que no podías parar de hablar porque la gente lo necesitaba sobremanera y se estaba perdiendo? El Señor te dice, recuerda. Y tal vez el Señor te diga en esta mañana, si tú no lo recuerdas, yo sí lo recuerdo. Y no solamente lo recuerdo, te dice el Señor, lo sigo anhelando. Por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Recuerdas tus primeros días de seminario? E incluso muchos de ustedes no podían faltar a una clase porque había un impulso impresionante en su interior. Y a veces no era precisamente los profesores, sino era ese impulso de parte de Dios, su amor por el Señor. El Señor te dice, recuerda. Y la segunda cosa dice, arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento no es nada más que dar vuelta atrás. En esta mañana el Señor te dice, ve la dirección que llevas y simplemente dale vuelta. Dale vuelta. Y la tercera cosa, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El Señor te dice, no inventes el hilo negro. A veces queremos nuevas experiencias religiosas cuando el Señor te dice, simple y sencillamente vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Recuerdas cómo un tiempo a solas con Dios te llenaba de tal manera que podías ese día enfrentar lo que fuera? Vuelve a tenerlo. Vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Recuerdas cómo la comunión en la iglesia, el escuchar los cantos, llenaba tanto tu corazón que te quebrantaba delante de Dios? Y ese día podías salir ligerito ahí de la iglesia. Vuelve a hacerlo, dice el Señor. Eso que te impulsaba a compartir el evangelio para con los tantos necesitados, simplemente vuelve a hacerlo. Y entonces eso va a reavivar la llama del primer amor en tu corazón para con el Señor. Algunos de ustedes están a punto de salir del seminario. Y si fueras honesto en una evaluación, ¿tu amor por el Señor ha crecido? O tal vez en este momento el Señor te estará diciendo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y no solamente los que van saliendo, tal vez tú que vas empezando o vas a la mitad, o tal vez tú que eres maestro. El Señor en esta mañana te tenga que decir, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda esos instantes cuando empezaste a caminar con el Señor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. No inventes el hilo negro. Simple y sencillamente vuelve a hacer esas primeras cosas. Y tu espíritu se va a mantener fervoroso. Yo no sé si el Señor te ha llamado por tu nombre en esta mañana. Yo no sé si has escuchado la voz del Señor hablándote directamente a ti. Y tal vez esta mañana tú necesites hacer una reconsagración al Señor. O tal vez necesites confesar delante de Él, es cierto, Señor, he abandonado. Y hoy quiero volver a casa. Y hoy quiero volver contigo. Hay algunas prácticas que ya hemos descuidado y olvidado en las iglesias, como el orar de rodillas. Y si tú en esta mañana quieres postrarte de rodillas delante del Señor y decirle, quiero avivar la llama del Espíritu en mi corazón, quiero reavivar el primer amor en mi corazón.
Señor, tómame y haz lo que sea necesario. Y si quieres postrarte delante del Señor en esta mañana y decírselo, vamos a orar. Vamos a orar. Si tú eres de esos que tienen la necesidad de decirle, sí, Señor, abandoné mi primer amor, y tú quieres hacerlo poniéndote de rodillas, díselo al Señor. Él ha hablado a tu nombre, claramente ha hablado a tu nombre, y no quiere que sigas en la misma condición. Quiere que vivas ferviente en el Espíritu. Y si hay alguna de las otras cosas de las que mencionamos has descuidado, es un buen momento para reorientar el camino y avivar el fuego del Espíritu en tu interior. Señor, tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Nada hay oculto delante